¿Qué tal? Muy buenas desde Las Vegas, episodio número 6 de Jugada de 3, tu podcast NBA en español, con mucho de qué hablar de todo lo que nos ha dejado esta Copa NBA, con los Knicks campeones, con los Spurs confirmando que son un proyecto ganador. Han sido unos días fantásticos por aquí, pero hay también otros temas que han dejado el resto de la liga, porque parece que estamos aquí en una burbuja, sobre todo que estamos en Las Vegas, y ha habido muchas más cosas. Lo primero es saludar tanto a Leo Carranza como a Adrián Mercader y saludarles con una felicitación. Chicos, dijisteis que ganaban los Knicks, le habéis pegado, felicidades y muy buenas. ¿Cómo estáis? Muy buenas, nada, yo mejor que vosotros seguro, yo mejor, vamos, segurísimo. Y nada, es verdad que Leo y yo dijimos New York Knicks y mira, pues hemos acertado, así que perfecto. Sí, no dijimos la final, creo, o no sé si Adri dijo Knicks Spurs, pero le pegamos al ganador. Y bueno, veremos, no creo que me dé el tiempo, pero si tuviera esa suerte acá abajo en el casino, me vendría bien. Bueno, hay que tener en cuenta que apostasteis a los Knicks, que era el caballo ganador, ¿eh? O sea, que lo del casino es un poco más complicado. Pero bueno, yo te animo, ¿eh? Ahora cuando acabemos de grabar, porque esto hay que decir a la gente, esto se está haciendo en algún lugar espaciotemporal entre Las Vegas, Rosario, Miami, Almería, entre el miércoles y el jueves. Pero lo importante es que la gente que está viendo esto es jueves, que es el día que cuando tiene que salir este podcast. Bueno, vamos con el sumario, los temas que tenemos para hoy. Y arrancamos. Venga, vamos a por ello. Los Knicks levantaron la Copa NBA y celebraron un título 52 años después. Wembanyama vivió uno de sus días más difíciles desde que llegó a la NBA. Adam Silver amplió información sobre la futura expansión de la liga a 32 equipos. Y repasamos lo que te has perdido en la NBA mientras se jugaba en Las Vegas. ¡Comenzamos! Comenzamos y lo hacemos con unos New York Knicks que son campeones. Antes de meternos ya de lleno en lo que está NBA Cup, aquí está nuestro pequeño tributo a los campeones de la Copa NBA, New York Knicks. Javi. Y sobre todo, chicos, la impresión que nos dejan estos Knicks, más allá del título, que habrá unos que le den un valor, otros que le den otro, ¿no? Sobre todo los haters de los Knicks dirán que, bueno, que es un titulillo, ¿no? Pero no sé si coincidís que lo que no habíamos visto quizás hasta ahora era esa profundidad de banquillo, ¿no? Con esa eficacia en pista, jugadores como Clarkson, como Robinson, como Tyler Kolek. Hay otros que no jugaron porque están lesionados y van a ser importantes en la rotación, como Agüero, como Seymet, Yabusel, que no jugó pero que también va a ser importante. ¿Tenéis un poquito esa sensación de que hemos visto un equipo que está mucho más desarrollado que el año pasado, por ejemplo? Sí, creo que sí, y que tiene mucho que ver con dos cosas, con la off-season que hicieron y que apuntaron justamente a ese problema, a tratar de darle profundidad a una banca que obviamente se estaba quedando corta. Y la otra razón es el entrenador. Mike Brown es un entrenador mucho más enfocado en involucrar a todos, en contraste con lo que sucedía con Tom Thibodeau, que tiraba de 68.000 minutos de los jugadores de esa primera unidad y bueno, terminaba siendo contraproducente por lesiones y demás. Ahora los Knicks tienen el personal para hacerlo y lo hacen. Sí, para mí el nombre de la noche es Mitchell Robinson. Yo creo que ahora hablaremos más específicamente de él, pero para mí es el nombre de la final, no solo por cómo contiene a Wembanyama, que para mí hace uno de los peores partidos a nivel individual, aunque bueno, evidentemente hay cosas que conocimos a posteriori que creo que también marcan un poco el rendimiento individual de Wembanyama, pero para mí es el nombre de la noche. También Jordan Clarkson, creo que no estaba haciendo una buena temporada, siempre era como el perfecto sexto hombre, ¿no?, que se hablaba cuando estaba en Utah para cualquier contender. No había comenzado muy bien el año y ayer aparece en el momento más importante de lo que llamamos de temporada, como ese bautizo, ¿no?, podríamos decir, como jugador de los Knicks, como jugador importante que mucha gente pensaba que iba a ser.
Y no sé, o sea, como ha dicho Leo, cambia totalmente cuando llega Mike Brown el sistema del banquillo, y ayer fue una gran muestra de lo que pueden ser estos New York Knicks. Hay algo que recuerdo que nos sorprendió, ¿verdad? Leo, cuando anuncian el MVP, se lo dan a Jalen Brunson. No era el día ayer precisamente de Brunson, porque ayer el que lo merecía era OG Anunoby, pero se lo dan a él. Y fíjate el detalle, de hecho, bueno, me he estado fijando luego en las votaciones, no sé si lo habéis mirado, y sí, de todo el panel de la gente que votaba, salvo uno, que se lo dieron a Anunoby, todos se lo dieron a Brunson. Entonces entendimos que a lo mejor ese MVP no era del partido, sino de la Copa NBA. Creo que sí era del partido, ¿eh? La votación pedían para el partido, pero bueno, en fin, esto es muy subjetivo. Me gustó mucho este detalle que vamos a ver. Es decir, cuando a Jalen Brunson le dan el galardón de MVP, dice, no, espera, esto dámelo a mí si quieres, pero esto no es mío, esto es de unos cuantos más. Can I say something before I answer your question? Of course. OG Anunoby, Tyler Kolek, Jordan Clarkson, Mitchell Robinson, they play their ass off tonight. Now, without them, we don't win this shit. We don't win this. They play their ass off tonight, so, yeah. Tell me just quickly about Jordan and OG today. Probably they were the game changers for today, right? Definitely. OG, I mean, every single night he does what he does. He's steady, guarding the best players, making shots, just making plays. You know, he's one of the best wings in this league. The air ball. No solamente las palabras de Jalen Brunson, luego lo que pudo hablar también en vestuarios. Por cierto, Mikal Bridges nos dijo que se iba a pasar la noche jugando al blackjack y que no descartaba poner el $500,000 encima de la mesa. No sé cómo habrá terminado eso, pero bueno, la verdad es que es un poco, yo creo que lo que decíamos antes, ¿no? Esa profundidad. No sé si le dais más favoritos después de lo que hemos visto en estos días en Las Vegas, si se ha cambiado algo en vuestra perspectiva de este equipo, pues por haber sido campeón de la NBA Cup y por cómo lo ha conseguido. Nacho, acaban de cortar todas las luces en el edificio de enfrente, así que quizás pegó una buena mano Mikal Bridges y los dejó sin dinero. Pero sí, coincido en que es la profundidad lo que hace que estos Knicks sean candidatos reales. Yo le pude preguntar a Jalen Brunson sobre esa respuesta que dio en su speech y me dijo que no era una cuestión de parecer un buen líder o de mostrarse como alguien solidario. Es simplemente porque él cree que si no aparecían esos jugadores, él no hubiese ganado ese trofeo y lo veía de esa manera, que necesitaba darles el crédito. Aunque creo que no los veo más candidatos. Son el mismo tier de equipo desde que entraron en esta temporada, incluso antes de que arrancara. Sí me parece que es una validación de que van por el camino correcto. Yo creo que sobre todo es una validación de cara al oeste. Es decir, teníamos todos muy claro que Nueva York era el equipo del este. Teníamos dudas, ¿no?, qué podía pasar cuando fuera contra Oklahoma. No lo hemos visto, pero claro, ha ido contra San Antonio, que se había cargado a Oklahoma. Es decir, que yo creo que, para mí sí que es una, no sé, como un tic más, ¿no?, para contarles para el anillo. Sí, para mí es lo que ha dicho Leo, subrayo cada palabra. Yo creo que, bueno, él y yo, en las predicciones decíamos que Knicks iba a llegar a la final de la NBA o que era nuestro máximo favorito en la conferencia este. Esto evidentemente no cambia nada, simplemente refuerza nuestro pensamiento y es lo que habéis dicho. Yo creo que es una confirmación, yo creo que también para ellos, ¿no? Para que ellos también se crean lo bueno que son, la plantilla que tienen y que a partir de ahí den un paso hacia adelante luego en el mes más importante de la temporada, que sabemos que es en abril, junio, donde se están empezando a jugar las finales de conferencia, donde se está también la final de la NBA en juego, y es donde los Knicks realmente tienen que dar ese paso hacia adelante. El año pasado nos quedamos con un sabor de boca un poco agridulce, tal vez, sobre todo en esa eliminatoria tan desigual frente a Indiana Pacers, que los arrolló, al menos en mi opinión. Creo que en cuanto a plantilla que tenían los Knicks y cómo pasó Indiana, la diferencia fue bastante grande, al menos a mi parecer. Y tal vez este año hayan dicho, oye, mira, somos capaces de ganar la Copa NBA frente a buenos rivales, Orlando y San Antonio, que creo que son rivales jóvenes pero muy potentes, y yo creo que eso le va a ayudar, va a ser un golpe moral, anímico importante. Bueno, eso en cuanto a los Knicks. En cuanto a San Antonio, yo quiero arrancar sobre todo escuchando a Wemby en esa rueda de prensa posterior a la final, en el que lo que vamos a escuchar hay dos partes. Una primera parte que es la única respuesta que él pudo dar por las circunstancias. Él llegaba, muy triste, muy apagado,
Claro, nosotros no sabíamos qué había pasado en ese momento, entonces nos parecía que él estaba muy afectado por la derrota. Nos parecía un poco raro, ¿no? Pero bueno, escuchamos primero la parte en la que él explica de lo que ha servido esta Copa NBA para estos San Antonio Spurs, y en el cierre ya la parte en la que dice, bueno, es que ha pasado esto, ¿no? Y ha fallecido, que por cierto ya se ha confirmado que ha sido su abuela. En la noche cuando grabamos el vídeo, Leo y yo todavía no sabíamos que era alguien cercano, no sabíamos quién había sido. Bueno, pues era la abuela de Wembanyama. Vamos a escucharlo y ahora hablamos de estos Spurs. This is the best practice for important games because it's of course, our focus is already on the playoffs, and it's the biggest time. Playoffs are going to be the biggest time of the year, so I guess it's good that we got this experience. Thank you. Thank you all. El momento inicial, ¿no? Cuando se derrumbaba. Guys, we don't have time. Come on. Sorry, just I lost some luck. The air ball. Ahí lo explicaba, que había perdido a alguien muy cercano. Él hace dos respuestas en sala de prensa. La primera es en francés, y cuando van a ir a la segunda es cuando pasa todo esto, ¿no? Que se queda caído. De hecho, el compañero era Tim Reynolds, el que iba a preguntar justo la segunda pregunta, se queda parado porque ve que Wemby se rompe. Bueno, una cosa dura y que la verdad es que, por desgracia, pasan estas cosas, ¿no? Ahora vamos al tema Wembanyama, que lo decía antes Adri, y es importante tocarlo. Antes, así más a modo general de lo que es el subcampeón, decir por delante que yo creo que hemos visto un equipo, más allá del brillo de Wemby el sábado, ¿no? En la semifinal, pero Fox, Castle, Basel, Harper, incluso Cornet, cuando lo han necesitado, han dado todos la cara, yo creo, ¿no? Había mucha presencia de Wemby el sábado, menos el martes, pero yo creo que el otro, que es el colectivo, sí que han estado a una altura bastante top, ¿no? Yo no sé si esperabais tanto de estos Spurs. Y un equipo que es muy coral, pero que además demuestra que tiene el potencial para tumbar a rivales importantes. La diferencia que veíamos con los Knicks, y que creo que se vio en el clutch, es que todavía no tienen esa experiencia, no han enfrentado ese escenario en donde tienen que ganar para seguir vivos. Nueva York ya lo ha vivido en varias series de playoff y es lo que le falta justamente a San Antonio, pero lo más difícil de encontrar en un proyecto de la NBA es el potencial para poder ganarles a esos equipos, y San Antonio lo demostró con ese triunfo frente a Oklahoma City en un contexto completamente difícil, porque bueno, venían de 16 victorias consecutivas y récord de 24-1. Me sorprendió mucho la calma con la que juega Dylan Harper. Verlo en vivo es completamente diferente. Sí va a tener sus errores porque es un rookie, pero sigue siendo muy joven y la verdad que es sorpresivo que juegue con esa tranquilidad. Y si tengo que dar un punto negativo, y creo que tendrían que apuntar a mover alguna ficha, alguna pieza ahí, es Harrison Barnes. Porque lo veo muy sólido en partidos no tan importantes, partidos de temporada regular, y cuando tiene que aparecer en los momentos decisivos no suele aparecer, y lo digo porque esto ya lo vimos con Golden State Warriors en otros tiempos y se replicó en esta final, así que yo me adelantaría a ese problema. Qué poco respeto por las canas tenéis, desde luego. Vamos a ver que lo tenéis. Como yo sí tengo, yo entiendo a Harrison Barnes, nosotros. A ver, claramente ha sido el mayor problema de San Antonio Spurs. Hizo un gran partido. Pocas veces se puede ver un gran partido contra Oklahoma City Thunder en las semifinales, cuando creo que es un 0 de 8 desde la línea de 3. Corregidme si me equivoco. Pero en el día de ayer sí se puede criticar bastante más, porque aparte de que pierden el partido, en algunos momentos los tiros, ¿no?, de Harrison Barnes son con una distancia más o menos considerable de San Antonio Spurs en el marcador. Si hubiesen entrado esos triples, tal vez podríamos estar hablando ahora de que San Antonio hubiese ganado el partido, porque hubiesen roto el encuentro, sobre todo en momentos importantes como en el tercer cuarto. Es importante, Adri, porque para quien no haya visto el partido, San Antonio dominó en el marcador hasta el tercer cuarto. Sí. Es decir, que es verdad que quizás no da la sensación de que se podían ir, pero ellos estaban arriba en el marcador.
Sí, la sensación era que San Antonio estaba haciendo un buen partido y que los Knicks no estaban haciendo su mejor encuentro, ni muchísimo menos, y aún así los Knicks aguantaban el marcador, pero en cuanto encadenasen buenas jugadas, la sensación era que San Antonio se llevaba el encuentro de calle. Al final se le dio la vuelta al encuentro y esto no ocurrió. Y bueno, lo que ha hecho de Dylan Harper, yo no he podido verlo en directo como vosotros, pero la sensación desde la televisión es que estamos hablando de un jugador que está mucho más hecho de lo que yo pensaba. Yo pensaba que iba a estar más verde, que iba a tener menos oportunidades y no es la primera vez que se echa el equipo a las espaldas en ciertos tramos del encuentro, ¿eh? Ya tengo la sensación de que esto ha pasado y me gusta Dylan Harper. Ahí pinta jugador top, la verdad. Sí. Tiene muy buena pinta. Os quiero preguntar un poco por lo que es la influencia de la presencia de un buen Wemby y de un mal Wemby. Lo hemos visto en apenas 72 horas en cuanto al rendimiento que puede aportar el equipo, los Spurs, ¿no? ¿A qué nivel ponéis esa dependencia de un buen Wemby para poder aspirar a cosas serias? Es decir, lo vamos a ver, por ejemplo, he comparado al Wembanyama. Esto no es justo, porque lo del día de los Knicks, evidentemente, tenía ese condicionante que luego supimos del fallecimiento de su abuela y demás, pero fijaros el impacto, ¿no? Es decir, jugó un poquito más contra los Knicks que contra Oklahoma, los puntos casi lo mismo, más rebotes en el caso de la semifinal, pero lo que es demoledor es lo de abajo, es decir, con Wemby en pista, más 21 contra Oklahoma, con Wemby en pista casi es la peor versión de los Spurs contra los Knicks, menos 18, es una auténtica salvajada, es una barbaridad. Sí, creo que es total en el sentido de que cada equipo que tiene una estrella de ese calibre, un talento generacional, va a depender de su estrella para llegar al más alto nivel, y cuando no encuentra una versión dominante de ese jugador puede ser mejor o peor en relación al piso que tiene, pero siempre va a terminar sufriendo. Los Spurs habían hecho un gran trabajo sin Wembanyama en esta temporada, y eso hay que decirlo también, con un buen récord, incluso un mejor récord sin Wemby, pero no creo que sea un contexto en el cual podamos analizar ese contraste. Lo decías vos por cómo se dio el partido, pero principalmente porque viene de una inactividad muy grande y en un contexto de eliminación directa, en donde si no ganaban se quedaban sin nada. Me parece que conforme pasen los partidos y Wembanyama se pueda acoplar en el sistema que tan bien les ha ido en este tramo de temporada, van a ser incluso más fuertes que lo que fueron en el inicio de la campaña, y eso es algo que tendrían que tener en cuenta el resto de los equipos del oeste, porque ahora San Antonio está peleando directamente ya por playoff y parece que nadie lo va a sacar de ahí. Sí, para mí yo creo que es el factor psicológico. Es que, según he podido investigar, su conexión con su abuela recientemente fallecida era bastante grande. Y al final Wembanyama no deja de ser un niño, no deja de ser un chaval de 20 años que siempre ha tenido la presión sobre sus hombros, pero que en ciertos momentos, y tenemos la mala suerte que en el día de ayer ocurre en un momento determinante de la temporada, como es la final de la NBA, pero le puede afectar perfectamente. Es que tú lo ves frente a Oklahoma y es un jugador totalmente diferente al que ves ayer. Ayer lo ves desconectado, perdido, sin poder seguir mucho el ritmo del encuentro. Mitchell Robinson es capaz de sacarle del encuentro en varias acciones defensivas, y al final eso se nota. Claro, te enteras después de la noticia y ya lo valoras, ¿no? No sé, lo justificas, puedes justificar su mal rendimiento. Pero es cierto que vemos a un Wembanyama totalmente diferente contra Oklahoma, que sale cuando San Antonio está muy abajo en el marcador y es capaz de darle la vuelta y de causar un impacto brutal desde el primer segundo que está en pista, y ayer lo vemos desorientado, sin ese ánimo, ¿no?, de querer romper el partido, de ser esa superestrella. Para mí Dylan Harper es ese jugador el que se echa el equipo a las espaldas cuando el equipo está mal, o en ciertos momentos del encuentro cuando debería ser Wemby, y ayer Wemby no es Wemby. Hay una cosa que comentaba en el vídeo que sacamos este miércoles, Leo y yo, desde el pabellón, y lo quiero recalcar aquí porque, primero, porque lo puedo decir en primera persona, y segundo, porque conocemos casos, ¿no? De cuando hay una desgracia así, ya sea un fallecimiento, ya sea una enfermedad, y tú estás, con perdón, en el culo del mundo respecto a donde están tus seres queridos, es complicado, es muy complicado. Yo creo que ahí nadie es capaz, porque
no es que unos pesen más que otros y que la distancia lo marque tanto, pero sí, porque un jugador americano que pueda tener este problema, ¿no? Que fallezca un ser querido, probablemente al día siguiente después del partido va a poder agarrar un avión e irse a estar un rato con su gente y yo no sé si Wemby va a ir a Francia, porque entiendo que está pasando en Francia, o lo que pasó en su día, recordáis, con Ricky, ¿no? Cuando su mamá estaba peleando con el cáncer y Ricky estaba con un balance tristísimo con los Timberwolves, que él se quedaba en el hotel diciendo, ¿qué hago aquí? Si yo tendría que estar allí, ¿no? Entonces ahí yo creo que es imposible tener la cabeza tan fría como para poder tener un rendimiento, y más en un partido tan exigente como era una final. Pero bueno. También hay mucha gente, perdóname Nacho, también hay mucha gente que depende de cómo sea la persona. Hay muchísima gente que aprovecha ese dolor interno para sacar su mejor versión. A mí se me viene a la cabeza Isaiah Thomas en esa serie frente a Washington, no sé si son los Wizards en playoff, donde vemos uno de los mejores partidos de Isaiah Thomas. Los Wizards en playoff me has supuesto un shock, esa frase. Hace ya tiempo, pero en Washington un día vieron el sol. Y me acuerdo de esa versión de Isaiah Thomas que aprovechó el dolor de la muerte de su hermana para sacar su mejor versión, pero es que eso lo pueden hacer muy pocos elegidos. Lo normal es que es estar totalmente destrozado, y ya de por sí tiene mucho mérito salir a la pista después de conocer una noticia así y no decírselo absolutamente a nadie, intentar ser lo más profesional posible, pero evidentemente llegará un momento en el que te derrumbas. Sí, totalmente. Bueno, la Copa NBA nos deja todo esto en lo deportivo, pero también este tipo de eventos nos permiten, y ahí estuvimos tanto Leo como yo, escuchar al que manda, ¿no? Al jefe de todo esto, Adam Silver, que hizo un repaso. Bueno, yo creo que ya era muy previsible por dónde iban a tirar los temas, pero sobre todo se centró en lo que es la expansión de la liga, la posible ampliación a las 32 franquicias y todo el tema de NBA Europa. Hay varios temas importantes. Quiero tocar esto. Lo que vamos a hacer directamente es escuchar estamos de acuerdo, Leo, al robot, ¿no? Porque parece un robot cuando se sienta ahí a hablar. Señor Adam Silver, cuéntenos. At the same time, I think Seattle and Las Vegas are two incredible cities. Obviously, we had a team in Seattle that had great success. We have a WNBA team here in Las Vegas, the Aces. We've been playing the Summer League here for 20 years, playing our cup games here, so we're very familiar with this market. I don't have any doubt that Las Vegas, despite all the other major league teams that are here now, the other entertainment properties, that this city could support an NBA team. I think now we're in the process of, working with our teams and gauging the level of interest and having a better understanding of what the economics would be on the ground for those particular teams and what a pro forma would look like for them. And then, sometime in 2026, we'll make a determination. The Airball. Bueno, sobre todo lo que hacía era poner en valor, hablando de esa posible expansión de la liga, las dos ciudades que son Seattle y Las Vegas, que son las que están marcadas en rojo. Siempre se dice que hay otras ciudades, pero nunca se mencionan cuáles son. Sin embargo, Seattle y Las Vegas siempre las menciona todo el mundo. El primero de ellos, Adam Silver, hablaba de que Seattle ya está más que probado y comprobado, que es una ciudad que funcionaría, que ya funcionó. Y Las Vegas igual, que dice que no es casualidad que allí se haga la Liga de Verano desde hace 20 años y que se esté jugando allí las finales de la NBA Cup. Para mí hay un factor que es importantísimo. Por primera vez se pone un deadline. Se pone un deadline a la decisión, que es, ha dicho, en 2026 hay que terminar de decidir si hay expansión o no hay expansión y cómo llega. Si llega porque hacemos 32 franquicias o porque movemos alguna de las que ya existen. ¿Qué reflexiones os quedan de escuchar esta temática, ¿no? De lo que tocó del tema de la expansión a Adam Silver? Y le preguntaron también por eso que mencionabas vos y dijo algo así como no necesariamente un mercado que no genere tantos ingresos como otro merece que le saquen su franquicia, porque obviamente se apuntaba a equipos que están en mercados pequeños y que no están funcionando en este momento, como New Orleans en esta temporada y en las anteriores también. Memphis también. Creo que van a apuntar hacia una expansión más que una relocalización, por una cuestión de que las ciudades en las que se está buscando meter un equipo de la NBA
forman parte probablemente de la conferencia del oeste, las dos, tanto Seattle como Las Vegas. Sería muy difícil empezar a ordenar todo de nuevo sacando equipos y sería muy raro también, o al menos eso lo pienso yo, no sé qué piensan ustedes, que quiten 2 equipos de la conferencia del oeste como Memphis y los Pelicans de un plumazo y cambie tan rápidamente la confección de una zona tan importante. Sí. A lo mejor la mejor noticia que puede tener Pelicans, que se pase al este a ver si hay... Lo que iba a decir también yo. Sí. A ver si ahí el día que pase eso. Más suerte. Nada, sobre el tema de la expansión, para mí la clave, lo que has dicho tú, Nacho, lo del deadline. Llevamos años y los que nos dedicamos a esto y los que hablamos de NBA sabemos perfectamente de lo que hablamos. Que siempre, todas las temporadas, sobre todo en verano, ¿no? Cuando no hay mucha chicha de NBA, suele salir el tema de Las Vegas, suele salir el tema de Seattle, de la expansión. Vamos a ver, pasan los años y no ocurre nada. Por fin parece ser que vamos a conocer si realmente va a haber expansión, recolocar ciertas franquicias como hemos comentado, pero por fin vamos a saber si va a pasar algo. Después de tanto tiempo, estábamos más cerca incluso de saber ya lo de la NBA Europa que la propia expansión de la NBA, así que por fin se pone una fecha límite que para mí era clave. Sí, del tema de NBA Europa no lo vamos a tocar mucho, pero básicamente redundó en el tema de que van a ser equipos, algunos que ya existen y otros de nueva formación gracias a la inversión. Alguna vez había mencionado, pero yo creo que no de manera oficial, que es JP Morgan, los que están detrás de todo el dinero que va a haber ahí para poder hacer la conferencia o la liga de europea. Yo quiero decir una cosa de las ciudades, de tanto de Seattle como de Las Vegas, sobre todo porque en verano me fui de vacaciones a Washington, al estado de Washington, estuve en Seattle, que no había estado nunca antes. Y de verdad, Seattle es 100% es ciudad NBA. Es decir, después de haberla conocido, yo no puedo entender cómo se llevaron un equipo NBA de esa ciudad de allí. Es que, bueno, Las Vegas, por supuesto, ya entiendo, además que existe el atractivo, ¿no? De la tentación de que ya han caído otras grandes ligas, NFL, MLB, NHL, la Women NBA. No sé si es buena idea para la NBA incorporar al calendario una paradita en Las Vegas, sobre todo por los jugadores. Pero lo de Seattle a mí me parece que es obligatorio. O sea, esa ciudad tiene que estar ahí. Ya no quiero ni entrar en de dónde sacaron esa franquicia y de dónde se la llevaron. Eso ya no quiero ni compararlo. Pero Seattle es una ciudad, vamos, una pedazo de ciudad. Yo justo seguí la NBA 3 añitos después de la marcha de Seattle. Y tengo que decir que a mí siempre ha tenido ese aura que se dice ahora, ¿no? En redes sociales, esa mística que decimos los old school. Y yo sin visitar Seattle, pero yo nunca entendí por qué se marchó de ahí. Aparte tenía historia NBA, ¿no? Con esos Seattle Supersonics de Gary Payton, de Swan Kemp, de la primera temporada de Kevin Durant. Claro, por eso, o sea, tenía historia y nunca entendí muy bien ese movimiento. Y yo creo que la NBA tiene que intentar trabajar sí o sí para que vuelva, porque aparte de tener una de las equipaciones y de los logos más bonitos de toda la NBA, es lo que digo, tenía esa mística. Sí. Yo quiero explicar que cuando digo lo del cambio de la ciudad y demás, no voy al proyecto. Oklahoma City Thunder desde sus orígenes ha sido un proyecto súper ambicioso, han hecho las cosas muy bien y ya incluso tienen un anillo. Yo o sea, es que en cuestión de un mes estuve en las dos ciudades, es decir, estuve en Oklahoma cubriendo los finales y al ratito estuve de vacaciones en Seattle y yo de verdad cuando pisé Seattle dije, pero ¿a quién se le ha ocurrido llevarse de Seattle un equipo y ponerlo en Oklahoma? Que con todo el respeto del mundo es una ciudad que no suma nada, es decir, a nivel de... Es verdad que tiene mucha afición, que la gente acude allí, pero es un mercado definitivamente mucho más pequeño. Bueno, el otro punto, mucho menos relevante, mucho menos recorrido, pero que es clave, es que se acaba el contrato con Las Vegas. Es decir, habían firmado 3 años y ahora hay que ver dónde se lleva. Va a ser una fase neutral, una sede neutral. Recordemos que las semifinales el año que viene se van a jugar campos propios, digamos, y estas son las opciones ahora mismo de la posible sede. Cuando atendió Adam Silver a los compañeros de Amazon Prime, ahí salió este tema, que podría ser una sede grande, potente de NCAA. Se habla, por ejemplo, del pabellón de UCLA,
se hablaba de Kansas, se hablaba de llevarlo a un pabellón universitario grande. La opción esta no se contempló, pero lo hemos hablado Leo y yo también, de que esto a lo mejor puede acabar yéndose a Europa, ya sea a Londres o meto en Europa a Abu Dhabi, que sé que no es Europa, pero digamos que irse hacia ese lado, ¿no? O renovar con Las Vegas, eso también está todavía ahí. Pero bueno, no sé cómo lo veis vosotros. Yo no descartaría, a mí parece que la opción de ir a un pabellón universitario no me parece que sea la mejor opción, porque al final va a ser muy desigual para uno de los otros finalistas. Estaba metido CLA, el equipo que viene del este se tiene que meter un pedazo de viaje, y el que esté en el oeste casi va a jugar en casa. Lo de Europa, no, Londres, Abu Dhabi a mí me suena mejor. Sí, coincido. Es algo que ya hemos visto, además, esto de que algún equipo de la NBA haya jugado en un pabellón de básquet universitario. Hay casos históricos, pero yo sí iría por Europa. Yo creo que la NBA tiene el objetivo de hacer funcionar esta nueva liga NBA europea en los próximos años. Le está metiendo mucha caña al asunto, y ayer gran parte de las preguntas de la conferencia de prensa de Adam Silver iban hacia eso, posibles inversiones, equipos que aparecen en esa liga. Creo que combinar la NBA Cup con esa información y pensar en que tal vez utilicen la NBA Cup para mezclar todos esos mundos, me hace creer que existe la posibilidad de que una sede en los próximos años sea justamente Europa. No sé qué ciudad, probablemente vayan por Londres o sí, probablemente sea Londres, pero creo que tiene todo el sentido del mundo que lo hagan de esa manera, aunque si me pongo a pensar en el sponsor de esta Copa de la NBA, también sería lógico que vayan para Arabia, y el dinero manda, así que... Argentina lo descartamos, ¿no? Como posible sede. Lo descarto, sí. México, estaría bueno igual, ¿eh? México yo la tengo descartada, pero tampoco me extrañaría tanto. México es un mercado muy potente también, ¿eh? Sí. Yo lo que veo que va a suceder tarde o temprano es que se va a jugar en Arabia, en algún país de estos, seguro. Emirates es el patrocinador principal y encima se llama Emirates NBA Cup, así que bueno, todo nos hace indicar que es cuestión de tiempo de que llegue. Ya se ha hecho una Final Four de la Euroliga y evidentemente la NBA tardará, pero tiene hasta un equipo. Claro, la Euroliga ya tiene un equipo y no forma parte de Europa, pero bueno, ya sabemos que aquí lo que manda es el dinero y no manda otra cosa más. Lo de Europa sí lo veo más complicado, ¿eh? Creo que se va a hacer algo, creo que tal vez, me estoy adelantando muchísimo a los acontecimientos, pero creo que puede haber un partido entre campeón de la NBA Europa y campeón de la Copa, algo así puede haber, que para, como dice Leo, dar exposición al tema de NBA Europa, pero lo veo complicado que una final de la NBA Europa se juegue... una Copa NBA se juegue en Europa. Lo veo complicado. Y por el tema de pabellones universitarios, al final lo que diferencia un pabellón NBA a un pabellón universitario es que un pabellón NBA tiene bastante más capacidad que un universitario, y es cierto que el público, al ser fanático y hooligans de la universidad, aprietan muchísimo más, pero si es un estadio neutral, pues no creo que sea un acierto, la verdad, porque va a haber menos gente. Sí. Bueno, vamos a ver, desde luego esto sí que no tiene... no han dicho que el deadline es 2026, pero es 2026, porque evidentemente es cuando se acaba el contrato. Yo no descarto un año más en Vegas, Yo abogo por Vegas, la verdad. A mí me está gustando el formato Vegas. Vosotros habéis estado ahí, o sea que vais a tener mejor impresión o peor impresión que yo, pero a mí me gusta el tema de Las Vegas, la verdad. Sí, bueno. Veremos. Cerramos parte Copa NBA. Yo creo que hemos tocado todos los palos. Y vamos a hacer ya rutina habitual del podcast. Es decir, vamos a tradiciones, ¿no? Por eso toca ver qué equipos llegan calientes, ¿no? Ahora mismo, porque es verdad que a mí por lo menos me ha costado un poco. Yo no he estado muy pendiente de lo que pasaba fuera de la Copa NBA y han pasado cositas. Aquí yo... hay que aclararlo, hay una mezcla rara, no es como hemos hecho otros días, pero sí son probablemente los 5 equipos más calientes. Por ejemplo, en el caso de San Antonio, que lo tenemos ya metido ahí, no había estado nunca entre los equipos calientes,
bueno, pues tiene 3 victorias seguidas porque no le estamos sumando la derrota de la Copa NBA. Pero sí, en liga regular, digamos que ese partido no contaba. Pero fijaros, el balance de los últimos 13 es 10 victorias, 3 derrotas. Es brutal. Detroit sigue a lo suyo, ahora va con 4 victorias seguidas, con 19-3 en los últimos 22 partidos. Los Knicks también en muy buen momento. Lo de Oklahoma, pues sí, es verdad que hasta la Copa NBA, 16 victorias seguidas, que es una salvajada, con 24-2 de balance ahora ya. Y luego aquí entra Nuggets, entra Denver Nuggets, que no sé si le habíamos llegado a poner alguna vez, yo creo que alguna vez había podido entrar, pero es verdad que estos Nuggets están, no sé, se les está poniendo cuerpo de equipo serio. No es que no lo fueran, pero todavía no habían sido, yo creo que tan consistentes, ¿no? Sí. Es ahí, yo creo que sí, Denver, ¿no? Es lo que más destacable, ¿o qué quieres destacar? Y justo lo veíamos en el partido entre Denver y Houston, porque tuvimos la oportunidad de verlo en este contexto de NBA Cup, y son 2 de los grandes candidatos del oeste por detrás de Oklahoma. Sí. Te decía justamente eso también, creo que es el equipo a candidatear como el que puede tumbar a Oklahoma City en playoff. Denver ya lo llevó a 7 partidos en la temporada pasada y con un plantel bastante peor que este, y eso hace que me crea el proyecto de los Nuggets en esta campaña. Yendo a Detroit, es un equipo que incluso con este nivel de New York Knicks se puede mantener en la cima, y eso es realmente sorprendente, porque teniendo en cuenta que Nueva York viene como una tromba y va camino a luchar por ese puesto 1, no me imaginaba que los Pistons pudieran sostenerlo, y lo están haciendo muy bien. Le ganaron a los Celtics y siguen por esa senda del éxito. Y bueno, los demás ya los conocemos. Oklahoma y San Antonio son 2 equipos que están en contextos distintos, pero que demuestran en esta temporada que van camino a luchar en los playoffs, uno con la posibilidad de defender el título, el otro para demostrar que ya está en una etapa del proyecto que queríamos que estaba un poco más adelante en el tiempo. Claro, yo San Antonio lo resalto menos en esta sección, digamos, porque ya hemos hablado mucho de ellos, pero sí es novedoso que entra ahí en una muy buena racha, ¿verdad? Sí, yo es que de San Antonio ya hemos hablado mucho, he dicho todo lo positivo, es un equipo que creo que va al alza, creo que están en el año más o menos parecido a donde Oklahoma City Thunder pierde contra Dallas en playoff, en semifinales de conferencia, más o menos en esa altura de proyecto, que cada equipo aquí es un mundo. Y yo quiero destacar a Denver Nuggets porque precisamente yo también he visto el partido frente a Houston Rockets, era uno de los partidos marcados de la semana sin lugar a dudas, sí. Y la verdad es que me sorprendió muchísimo, sin Christian Braun, sin Aaron Gordon, hay que recordarlo, que están ahí sin 2 titulares importantísimos. Estamos viendo un muy buen nivel de Tim Hardaway, que ya en Detroit Pistons vimos que era un metepuntos de manual y sigue siéndolo, aprovechándose cada vez más de los pases, ¿no? Del espacio que genera Nikola Jokic, y con un margen de mejora bastante importante en jugadores como Cameron Johnson, que ha sido el gran fichaje o la gran esperanza por parte del equipo de Colorado. Para mí, de verdad, o sea, creo que Denver, al igual que Leo, es el único equipo que puede plantarle cara realmente en una serie de 7 partidos a Oklahoma. Aprovechando que no está ahí, pero quiero hablar un poco también de Houston Rockets, ¿vale? Creo que el equipo está funcionando también muy bien, ¿vale? Sin Tari Eason, sin Dorian Finney-Smith. Es un equipo que no hablamos demasiado en este podcast, al menos en estas primeras semanas, y que creo que es un equipo que ganar, tienen que meter 7 victorias ahí. No los meto, Sí, tienen que ganárselo, pero que creo que están ahí, que creo que poca gente le da el reconocimiento que merece, sin Fred VanVleet, que va a estar todo año fuera, y sin 2 jugadores, Tari Eason y Dorian Finney-Smith, que serían titulares en muchos equipos del oeste. Sí. Bueno, de lo caliente a lo frío, ya sabes que esta sección también es para ponerse un abriguito. Y ojo, porque los equipos que están bloqueados, que están congelados, hay 3 sospechosos habituales: Sacramento, Clippers, New Orleans, ahí podría quedar alguno más, pero ojo con Miami, la manera de caerse. 5 derrotas consecutivas. Esto es muy de Miami, yo lo digo por experiencia, que no se despeinan, que cascan 6 derrotas seguidas o 7 y no hay problema. Y luego ahí están los Blazers también. El balance de los últimos 15 partidos es 4-11, y en diciembre, solamente en el mes de diciembre, 2 victorias, 4 derrotas. Es destacable, creo, ambas cosas, aunque lo de Miami yo creo que nos sorprende menos porque son capaces de lo mejor y de lo peor. Pero es verdad que lo de los Blazers
¿Creéis que fue anecdótico el buen arranque o que ha sido un accidente y van a volver a subir? Yo los veo como un equipo de play-in, como mínimo, luchando por subir posiciones en esa zona entre el 10º y el 7º, el 8º. Están teniendo una mala racha, es verdad, y se benefician de que los que están detrás suyo son incluso peores, pero no lo veo como un problema muy grande, más allá de que tienen que acomodar algunas piezas. Scoot Henderson todavía no ha jugado en esta temporada y es muy importante en este proyecto y eso obviamente afecta. Y quiero destacar el gran trabajo que hicieron los Kings y los Pelicans, porque esto ya es una mejora notable. 3 de 7 en los últimos 10 partidos es como haber ganado el Super Bowl para ellos. Sí. Dos victorias consecutivas de New Orleans, si no me equivoco. Sí, ahí está, el +2, sí. Es que se dice pronto. Para mí la gran decepción es Portland Trail Blazers. Yo sí me ilusioné con ellos. Yo sí que pensaba, sobre todo por la temporada pasada a nivel colectivo, tú ves el récord, victorias y derrotas y pues, refleja perfectamente lo que fue. Pero es que los Blazers terminaron muy bien la temporada del año pasado. Entonces me dejaron unas sensaciones muy positivas, pensando que un añito más, pequeños refuerzos, que podía hacer que el equipo encadenase un buen inicio y encima es que empezaron muy bien. Y se ha caído por completo el equipo. Aún así, todavía queda muchísimo. El objetivo, como ha dicho Leo, no puede ser otro que intentar clasificarse al play-in, ¿no? Y ya ahí a partido único, pues a ver qué ocurre, ¿no? Precisamente los Blazers son uno de los equipos más peligrosos, ¿no? En un partido a vida o muerte en la NBA, que se lo digan a Oklahoma y que se lo digan a varios equipos de la NBA, a Denver, a Lakers, que son equipos que Portland ha conseguido vencer. Y nada, yo estoy deseando la vuelta de Scoot Henderson. Es que no hace mucho estábamos comparándolo con Wembanyama en el draft, y se ha quedado en la absoluta nada. En la absoluta nada. Deni Avdija ya la ha pasado por la derecha, se ha ido a usar por la izquierda. Y no sé, necesito ver cosas de él porque si no podemos perder a un jugador. Sí. Bueno, al margen de rachas buenas, rachas malas, hay cosas que han pasado durante estos días de la burbuja, entre comillas, de Las Vegas. He hecho un índice y luego vamos tema por tema. Han pasado cosas, por ejemplo, lo de Morant, ahora lo desarrollamos, lesionado otra vez, 2 partidos y en el segundo se lesiona. El acelerón, ¿no?, de Cooper Flagg por pelear por ese rookie del año, con una muy buena actuación en estas últimas semanas. Y luego lo de Sacramento, ¿no?, que por ser recurrente no deja de ser llamativo. Arrancamos, si queréis, por lo de Ja Morant, que la verdad yo no sé ya cómo interpretarlo. Lo cierto es que, a ver, la pregunta es directa. ¿Se ha terminado el ciclo de Morant en los Grizzlies? Lo digo, es que claro, ten en cuenta que hay un nuevo entrenador. La manera de trabajar de entrenador nuevo no es compatible con la actitud de Morant, entre otras cosas. Si la apuesta de la franquicia es Isalo, tienes que cortar a Morant, aunque pierdas dinero, proyecto, lo que sea. Mirad los números, y con eso ya os doy paso, de lo que va de temporada. Ha jugado 14 de 27 partidos, y todo lo que veis con la flecha para abajo es menos que cualquier otra temporada suya. Es decir, solamente no es su peor temporada en asistencias, pero es su peor temporada en rebotes, peor temporada en puntos, en minutos disputados. Y luego un dato que a mí me parece que es crucial, que es que esa cifra de los 65 partidos que marca el poder aspirar a los premios solamente lo pudo cumplir en el primer año. Luego ha ido incluso bajando. ¿Vosotros ya cerrabais con Morant o qué? Yo he perdido toda la fe en Morant. Yo es que no tengo ningún tipo de fe en Morant. Nunca fue un jugador que especialmente me gustase a nivel personal. Tengo que reconocer que sí, que da muchos likes, ¿no? Y me gustas en redes sociales. Y bueno, evidentemente era un producto, ¿no?, que la NBA estaba explotando al máximo, y era un jugador que en ciertos tramos y temporadas estuvo ahí arriba, no solo en el oeste como a nivel colectivo con Memphis, sino también a nivel individual en la lucha por el MVP, aunque fuesen semanas rápidas y fugaces. Pero yo he perdido cualquier esperanza, así que para mí hay un síntoma que deja claro que yo creo que se deberían desvincular de Morant, y es que la mejor racha o el mejor momento, el mejor timing de la temporada de los Grizzlies ha sido con Morant lesionado. Y ya tienes a varios jugadores como Cedric Howard,
Jalen Wells, Zach Edey, incluso un poquito más veterano ya, Jaren Jackson, son jugadores jóvenes interesantes con los que puedes empezar un nuevo proyecto. Y realmente yo creo que no traspasan a Morant porque están intentando que haya un mes mágico de Morant, que vuelva o que regrese a un nivel medio aceptable para que tenga valor dentro del mercado. Si no, va a ser muy complicado. Claro, también puede ser eso, que es que gana mucho dinero y a lo mejor no lo quiere nadie. Sí, no lo quiere nadie. No lo quiere nadie. Sí, porque además no estás comprando un gran jugador que Morant es, no estás comprando un contrato caro que Morant es, estás comprando el problema que puede suponer Morant afuera de las canchas y cómo eso afecta obviamente a lo que estás dispuesto a ofrecer, porque si no tenés la certeza de que este jugador va a estar involucrado en el proyecto a largo plazo, que no va a tener algún derrape en lo que sucede en lo extradeportivo, no vas a apostar, no vas a arriesgar todo tu proyecto o tus picks o tus jugadores jóvenes para conseguir un jugador que por más bueno que sea no te da esa seguridad. Y lo que más me sorprende y lo que más me llama la atención y lo que me hace creer que el proyecto ya está terminado en relación a Morant y los Grizzlies es esto que mencionás de las estadísticas. Cada año fue empeorando un poco, de temporada de All-Star, All-NBA a una temporada en la que bajaba sus rendimientos en puntos, a otra temporada en la que ya no era tan bueno generando para el resto y cada vez juega menos partidos. Se habla mucho de Zion Williamson, que es del mismo draft, y obviamente es más evidente la ausencia del jugador de los Pelicans por las lesiones y demás, pero Morant no está muy lejos de ese nivel de ausencia. Entonces, si a eso le sumamos lo extradeportivo, le sumamos los problemas con el entrenador, le sumamos que los Grizzlies no van para ningún lado como proyecto, debería ponerle fin a esta situación y empezar algo nuevo. Es que perdona un momento. El tema de que no juegue también es por sus hábitos. Si sus hábitos son malísimos, no está preparado bien físicamente y no va a rendir. Es que todo es un círculo vicioso, la verdad. No está siendo serio ni profesional y esto es complicado. Si no te lo tomas en serio, es complicado. Cooper Flagg, un detallito de él. Bueno, estos son sus últimos 11 partidos, promediando 22.3 puntos, por encima de 6 rebotes, por encima de 4 asistencias. El balance ahí es de 6-5 en cuanto a victorias, derrotas. Batió este récord además que LeBron seguramente le sentaría muy mal, ¿no? Que el jugador más joven con 40 puntos o más. Pero a lo que voy ¿está a tiempo para vosotros de aspirar a ese rookie del año? ¿O el arranque le va a penalizar mucho? Sí, está. Tiene todo el factor hype encima y ha dado la vuelta a la narrativa de Cooper Flagg porque llegó con un hype tremendo a la NBA, entró en un proyecto en donde todo estaba derrumbándose con Nico Harrison a la cabeza y desapareció ese hype, sobre todo porque además el rendimiento no era el adecuado para validarlo, mientras que con Caneppel en Charlotte estaba destruyendo todos los récords de triples y demás, pero ahora que se fue Nico Harrison, que prácticamente se fue Anthony Davis, porque es verdad, sigue en el equipo, pero lo vemos cada vez menos y juega cada vez menos, Cooper Flagg está demostrando por qué tenía ese hype y en un contexto diferente, menos competitivo, con menos problemas, que se habla mucho menos de Dallas en relación a lo que se hablaba en el inicio de la temporada. Solo se habla de los Mavericks por Cooper Flagg y eso hace que la narrativa se renueve y estemos en presencia de otro tipo de candidatura. Además de que lo más importante de todo es que está teniendo un rendimiento sobresaliente que hizo, por ejemplo, que me compre su camiseta, hay que decirlo. Y la de Mahomes también. Y la de Mahomes, pero esa parte. Yo la tengo apuntada, la verdad. La de Cooper Flagg tiene que caer. Nada, sobre el jugador, subrayo todo lo que ha dicho Leo. Añadir que vemos ahí sus estadísticas, que son impresionantes, pero lo que no se ve en defensa, que yo tenía dudas en defensa, porque sí, había sido elegido uno de los mejores defensores de la liga universitaria, pero yo tenía muchas dudas de si iba a ser capaz de trasladar esa defensa a la NBA, y es que estamos viendo, y tenía un dato aquí apuntado, que está cuando defiende a los All-Star rivales, Cooper Flagg los deja en un 16% desde la línea de 3 y en un 42% en tiros de campo, que eso no lo tiene Conke Noepel, no lo tiene Derrick Queen, que para mí son los tres que ahora mismo optan al rookie del año. Y yo creo que para mí, y lo puse ayer en redes sociales, Conke Noepel es
el rookie del año por el momento. Pero esto no quiere decir que Cooper Flagg sea peor. Sí, a día de hoy es él, claro. Sí, para mí sí lo es. Ojo, entiendo perfectamente el debate, o sea, lo entiendo a la perfección. Pero como siga a este nivel Cooper Flagg, pues poco va a durar el debate también, la verdad. Si sigue a este nivel, lo va a ganar él por números y también lo va a ganar porque estos premios lo ganan también los más mediáticos. Esto es así. Las estrellas, efectivamente. Es así. Y no tiene el nivel mediático. Ya le gustaría, pero en Charlotte es complicado que te puedan dar bolas. Sin embargo, Dallas, aunque esté fatal, al final acaba siendo un equipo que tiene recursos, ¿no? Tiene atención mediática. Lo de Sacramento me da un poco de pereza, simplemente un guiñito, ¿no? Bueno, según ha desvelado, creo que es Mark Stein el que lo contó, hay un enfrentamiento abierto entre los veteranos, digamos, o los pesos pesados del vestuario de Sacramento con todo el staff. Ya por si acaso estaba poco podrido el proyecto, tiene mala pinta. El tema es que, recordáis que pusieron a todos los jugadores en mercado, todos declarados transferibles. Esto, que lo enseñé yo otro día en el vídeo que hice de los Kings, claro, es que vete mirando los milloncitos que gana cada uno. Puse a Ellis como ejemplo de que es de lo único que te puedes hacer cargo con esos 2.3 millones, porque es una condición de un jugador todavía muy joven y demás. Pero tú fíjate lo que tienen pendiente por pagarse cada uno de esos jugadores y cuándo acaban contrato. O sea, es que a Sabonis le tiene que pagar el que le agarre 136 millones, 96 a Lavin, 50 de Rosen, 60 Malik Monk, Schroeder 44. O sea, es complicado. Estos no tienen un Ja Morant, tienen 5. Yo creo que si quieren... Que le den a las pistolas estos 5, claro, evidentemente eso es diferente. Si están buscando relocalizar una franquicia, ahí está. Esta es la que para mí se gana todos los números, porque está en un mercado grande como California. Obviamente no tiene las mismas luces que Los Ángeles o que San Francisco, pero desde que tengo uso de razón han hecho absolutamente todo mal, y la única vez en la que hicieron algo bien, que fue llegar a los playoffs en 2023 con ese proyecto que ya en las bases estaba podrido porque habían traspasado a Tyrese Haliburton para armarlo. No lo supieron sostener, por lo tanto volvieron a empeorarse, y creo que eso se tienen que penalizar de alguna manera. Los Kings hacen absolutamente todo mal y me da pena por los fanáticos, porque cuando tuvieron la posibilidad de competir, que fue 2023 justamente, demostraron que tienen una de las mejores aficiones de toda la NBA. Sí, la tienen. La definición de Sacramento es que ayer, si gana San Antonio, seguramente Aaron Fox hubiese sido el MVP de la Copa, y que Tyrese Haliburton fue el MVP de la conferencia este. Bueno, no, lo fue Siakam, perdón. Pero bueno, que básicamente fue el jugador estrella de Indiana Pacers y que estuvieron a un partido de ganar las finales gracias a él. Así se define. Tuviste a Aaron Fox, tuviste a Tyrese Haliburton y ahora estás intentando traspasar a Lavin, DeRozan, Schroeder. Un desastre. Bueno, vamos a ir cerrando. Quedan 2 temitas. Uno es barro para casa, aunque ahora no estoy en Miami, pero barro para casa, porque lo hablaba con Leon estos días, ¿no? Yo creo que no es una cosa que salga de la institución, pero hay un hype en torno a los aficionados de Miami Heat con el tema de Giannis Antetokounmpo, que no paran de salir vídeos y referencias del pasado. El otro día veíamos un vídeo en el que Antetokounmpo se acerca a Dwayne Wade y le dice que es su fan, que se inspiró en él cuando ganó el anillo con Milwaukee y demás. Y no solo eso, sino que han salido más cosas. Vamos a verlo. Lo primero que vamos a ver es una entrevista de hace un tiempito de Taylor Rooks, la chica que hace hoy en día Amazon Prime, con Adebayo, y Adebayo dice que el próximo LeBron es Giannis. Y luego vamos a ver unas frases de Jason Williams, de Chocolate Blanco Williams, que este ya se vuelve loco. Este dice ya no que va a venir Giannis, no, va a venir Giannis y Ja Morant. Mira, vamos a escucharlo. Who becomes the LeBron of the NBA? I would say next up, I think is Giannis. I like that answer and agree, but Giannis is one person that is somewhat of a tweener. Like, you can't really say he's in like the young group, but he's not in the old group. But he's done so much in the span of his career. Absolutely. Absolutely. I feel like it gives him the say so to say like he's the best player. Yeah. Would you rather go to the Knicks or New York or Miami and live? Miami. There you go. Miami. That's where he's going to go. You think so? I do. Yeah, but James Harden wanted to go to Miami too, and they're like, nope. I think he and John Morant going to end up in Miami.
Who else? Dame Lillard wanted to go to Miami too. Everybody wants to go to Miami, bro. Of course. Miami doesn't even... Who's Miami trading for either of those dudes? I'm not sure how it works. Pat Riley gets it done. Es un tarugo total, ¿eh? Porque dice que van a venir los dos, dicen, pero ¿y cómo van a conseguir? No, eso ya no lo sé, eso yo no sé cómo funciona, eso que se encargue Pat Riley, ¿no? Tremendo. Esto es yo lo interpreto como un cortejo a largo plazo, ¿no? Pero es verdad que me decía el otro día Leo, ¿verdad? Que tú no veías a Giannis llegando a ningún lado en este año. Y es verdad que he hablado con un par de personas cercanas al equipo y cercanas un poco a lo que es el mundo de los insiders de NBA, y es verdad que coinciden contigo. Decían que ellos creen que se va a mover Giannis, pero se va a mover en verano. Ahora, eso sí, dice todo el mundo que Miami es un sitio que hay que tenerlo muy en cuenta para el futuro del griego. Yo lo pienso por el punto más evidente de toda esta cuestión, que es Giannis no da indicios de que se quiere ir, y cuando un jugador, o si los da muy por la tangente. Entonces, cuando un jugador no hace saber su voluntad de querer irse y siempre está tratando de justificar lo que pasa, no, que son mis representados los que filtran los rumores, no, que yo nunca dije que quiero ser traspasado, que es verdad, nunca lo dijo, me da la sensación de que no va a ocurrir, sobre todo porque la otra información que sale es que Milwaukee va a hacer todo lo posible para lograr un traspaso que los mejore. Yo no estoy diciendo que esto sea lo correcto, porque para mí, ni traspasando por una estrella de la NBA, Milwaukee tiene chances de ser un candidato real en el este, teniendo en cuenta lo que vimos hasta ahora, pero tiene todos los números. Por ejemplo, Zach LaVine, que lo mencionábamos recién en Sacramento, de que van a hacer un traspaso por él y van a tratar de sobrevivir esta temporada, entrar a playoff y ver qué pasa para convencer a Giannis en verano, y después, bueno, veremos qué pasa. Si la opción para intentar convencer a Giannis es traer a Zach LaVine, que es como suena, yo creo que lo que le están diciendo es, oye, vete ya cuanto antes. Hombre, no sé si decir, para mí es un grandísimo sobrevalorado. Es decir, tiene muy buena gente, entiendo, porque no es normal. LaVine por 20 millones sería un jugadorazo. Por lo que cobra, pues no. No, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, veremos qué pasa, lo iremos contando aquí. Antes de irnos, no sé si sois conscientes de una cosa. Este es el último episodio del podcast antes de Navidad. Es decir, el próximo episodio ya habrá llegado Santa Claus, habrá traído los regalos. Entonces, he dicho, ¿cómo podemos despedirnos de una manera original? Y he dicho, pues, con Luka Klaus. Habéis visto la que ha liado Luka, ¿no? Luka ha decidido que iba a comprar 108 bicicletas eléctricas a los compañeros de los Lakers, de jugadores, staff técnico y todo. Y estas imágenes que estamos viendo, aparte de que es un detallazo, yo no sé si le ha hecho mucha gracia a los dueños de la franquicia, porque ahora vais a ver cómo todos van montando en la bicicleta. Son bicicletas que no van precisamente muy despacio, así que, bueno, creo que es una imagen muy chula para despedir. Esto ya lo había hecho, por cierto, en Dallas. Yo creo que ya había hecho, una vez regaló un kart, ¿no? A cada uno de ellos. Sí, con kart, sí, efectivamente. Oye, pues Maxi Clever... Yo quisiera ser amigo de Luka. Sí, yo también. A mí me gustaría ser amigo de Luka, sí. Mira, este plano es buenísimo, de Luka, el plano subjetivo, ¿eh? Ahí se ve que el bicho va rápido, va bastante rápido. Pues eso, Maxi Clever ya tiene bicicleta eléctrica de este año, bicicleta eléctrica del año pasado y un kart que le regaló también 2 años antes. O sea que tremendo. Y además una bicicleta que creo que muy barata no es, creo que estaba como en $6.000 cada una o algo así. O sea que... Ahí va. Sí, se ha rascado bolsillo. Bueno, chicos, lo vamos a dejar aquí. Un abrazo gigante a la gente que nos está viendo, pues ya sabéis, regalarnos un like, comentad todos los temas que vamos debatiendo ahí en la caja de comentarios, ir dejando vuestras impresiones, compartidlo. Si nos estáis escuchando por Apple Podcast o por Spotify, pues nada, puntuarlo bien alto y compartidlo también, y que os traiga muchas cosas Santa. Yo me imagino que Adri es más de Reyes, ¿no? Sí, ¿ves? Sí, más de Reyes. Pero bueno, os traigan muchas cositas. Chicos, un placer, ¿vale?
Un abrazo. Cuidaros, vale. Buen viaje de vuelta. La semana que viene. Chao, chao.